Hola, mi nombre es Manuel Zamboni y este es otro video de desarrollo de aplicaciones web con JavaScript y Node.js. En este video vamos a introducir el concepto de promesa en JavaScript. Este es un concepto que lleva varios años en el lenguaje, pero no fue sino hasta la especificación ECMAScript 2015 que el soporte para este concepto de promesa fue incluido en el lenguaje mismo. Previamente a eso debíamos recurrir a otras librerías para implementar esta idea de promesas. ¿De qué se trata esto de las promesas? Básicamente una promesa puede ser interpretada como una tarea o una acción cuyo cumplimiento se va a resolver en un futuro. Una promesa puede tener tres estados posibles. Un primer estado es el dependiente, es decir, cuando todavía está en ejecución o pendiente de resolverse la acción prometida. Y luego pasa a estar a uno de dos posibles estados finales. Uno es el de cumplida, que es cuando ya la acción se realizó y se cumplió la promesa, y el otro es el de rechazada o incumplida, que es cuando se determinó que la promesa no puede, la acción no puede ser terminada con éxito. De estos dos estados finales, la promesa nunca sale. No puede, por ejemplo, de incumplida pasar a cumplida, ni viceversa, ni puede volver al estado pendiente. Bien. ¿Para qué sirve esto? Básicamente lo que nosotros vamos a hacer, ahora lo vamos a ver en el código, es registrar en un objeto que representa la promesa código ejecutar o funciones de callback que van a invocarse en el caso de que la promesa se cumpla u otra función en el caso de que la promesa se incumpla. La ventaja de las promesas es que nosotros podemos registrar, y ya vamos a ver esto de estas funciones de callback, independientemente de si la promesa en cuestión está pendiente o ya está resuelta positiva o negativamente. Es decir, si nosotros registramos una función a invocar cuando la promesa se cumple y resulta que la promesa ya está cumplida, la función de callback se va a invocar inmediatamente. Si nosotros registramos esa función y la promesa resulta que no se cumplió, se rechazó, no se va a ejecutar nunca. Y por supuesto, si registramos una función de callback, la promesa está pendiente, va a ejecutarse la función de callback cuando la promesa se resuelva. Por ejemplo, positivamente invocando la función de callback que registramos para tal caso. Vamos a ver esto con un ejemplo. Aquí recuerden que nosotros estamos utilizando la función open de FileSystem para averiguar si un archivo ya existe o no. Vamos a pasar esto, vamos a usar promesas aquí. Esto es un buen punto para poder usar promesas. Vamos a hacer, por ejemplo, una función a la que vamos a llamar existe archivo, supongan, este es solo un ejemplo, que va a recibir un path y va a devolver esta función una promesa. La idea es que esa promesa va a estar pendiente de resolverse ese su estado inicial mientras estemos averiguando si el archivo que nos indicaron aquí existe o no existe. Una vez que lo hayamos averiguado, vamos a resolver la promesa. Y al resolver la promesa vamos a pasar como parámetro para que reciban las funciones de callback el booleano que indica si el archivo existe o no. Ahí resolvimos la promesa de que vamos a responder si existe o no el archivo. Y si encontráramos algún otro error, vamos a rechazar la promesa, indicando que no podemos cumplir con esta promesa de decir si existe o no el archivo porque se produjo algún otro inconveniente. ¿Cómo hacemos esto? En JavaScript, en ECMAScript 2015, existe un constructor. Vamos a crear una promesa con ese constructor, promise, que está por supuesto en el espacio de nombres global, y recibe ese constructor un solo parámetro que es una función. Es una función. Esta función se va a ejecutar inmediatamente, después de yo crear la promesa, y es la que va a contener el código de la tarea a realizar. Típicamente acá haremos una operación asíncrona. Típicamente, no necesariamente tiene que ser así, pero muy típicamente una operación asíncrona. Y esta función va a recibir a su vez el objeto promise, la va a invocar pasándole dos argumentos, que son a su vez dos funciones. Una le vamos a llamar resolve y la otra le vamos a llamar reject. Estas dos funciones, ¿para qué nos sirven? Invocando nosotros desde aquí adentro a resolve, vamos a indicarle al promise que la promesa se cumplió, que fue cumplida la promesa. Hasta que no lo invoquemos va a estar pendiente. Allí está cumplida y podemos opcionalmente pasarle un argumento con
que queremos que las funciones de callback registradas para el cumplimiento de la promesa reciban. Si nosotros determináramos que debemos rechazar la promesa, tenemos que llamar a reject, pasándole como argumento algo que se le denomina el motivo del rechazo, que típicamente es el error que produjo ese rechazo. Bien, vamos a hacer aquí como operación asíncrona el intento de apertura precisamente de este archivo. Voy a copiar esta línea de aquí. Vamos a intentar abrir el archivo, nuestra función de callback. Aquí tenemos nuestra operación asíncrona. Observen que esta función se va a invocar inmediatamente, esta arrow function. En cambio, esta otra que estoy pasando aquí, que ya vamos a escribir, se va a invocar recién cuando tengamos la respuesta de la entrada-salida, de la lectura, de la apertura del archivo, y aquí es donde vamos a invocar en definitiva al resolve o al reject según sea el caso. ¿Cómo vamos a hacer? Aquí, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Si se diera algún error, que no es este error que vimos aquí, voy a copiarlo, el error no entry, que no existe el archivo, entonces quiere decir que tenemos que rechazar la promesa porque es un error que no se debe a que no existe el archivo, es otro error. Por ejemplo, podría ser por un problema de permisos o lo que fuere. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Si hay un error y el código del error, el code, no es este error en particular, vamos a rechazar la promesa, vamos a hacer un reject de la promesa y vamos a pasar como motivo el mismo error en cuestión como rechazo. Y si no es ese error, entonces vamos a ir a resolver la promesa indicando si efectivamente existe o no el archivo. ¿Cuándo va a existir el archivo? Cuando no se haya producido un error. Entonces, si no hubo error, quiere decir que el archivo ya existe. Es así de simple. Esto va a ser, si no ahora va a ser null, es un false like. Cuando hago un not, se va a convertir en un true. Ese es el truco, entre comillas, que estoy usando aquí. Bien, perfecto. Allí tenemos nuestra función existe-archivo que devuelve una promesa. Bien, vamos a usarla desde aquí. ¿Cómo hacemos? Para ser bien explícito, vamos a decir, voy a ponerle aquí promesa. Promesa. Vamos a hacer lo siguiente, existe archivo y vamos a pasarle el path proverbio.txt. Esto nos da la promesa. Bien, ¿cómo registramos un callback en la promesa? Lo registramos de la siguiente manera, con la función den. Ya vamos a hablar en otros videos, hay varios videos en los cuales vamos a elaborar sobre la temática de promesas. Tiene algunas sutilezas que vamos a explotar, vamos a expresar. Y aquí simplemente voy a hacer un uso básico en el cual con den yo puedo pasar como parámetro, como argumento, una función, la función de callback que quiero que se ejecute cuando la promesa se cumpla, y el segundo argumento es otra función opcional de callback a invocar cuando la promesa se rechace. Entonces, esta primera función va a recibir lo que la promesa, el valor con el cual la promesa se haya resuelto. Por ejemplo, en este caso va a ser este boolean que estemos indicando aquí. Lo vamos a recibir aquí. Esta es en esta función de callback, en la primera. Y en la segunda función de callback podemos opcionalmente indicar una función invocar si la promesa se rechaza. Y aquí recibimos un solo parámetro que es el motivo del rechazo. Aquí considero que es un error, entonces sé que va a ser un objeto de error, entonces directamente llamo err. Aquí, esta es la forma de hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Si existe la promesa, lo que vamos a hacer, si existe el archivo, lo que vamos a hacer es devolver vamos a hacer este código de error aquí. Vamos a devolver esta respuesta. Vamos a hacer esto. Bien, allí estamos devolviendo este código de error. Esta respuesta errónea. Y si se produjera un error al intentar hacer un open, aquí no lo contemplamos ese caso, podríamos hacer, voy a nuevamente quizás ser demasiado iterativo con esto, ya lo vamos a emprolijar un poco, vamos a suponer que devuelve un error interno. Si ya existe el archivo. Y acá, disculpen, aquí digo, si existe el archivo, disculpen, esto aquí, hay algo que hago esta condición allí, y si no existe, entonces voy a hacer, esto quiere decir, copio este código, return, hago esto.
Hasta acá no se ve todavía gran diferencia, pero ya vamos a mirarlo en más detalle. Entonces, no voy a hacer esto, voy a comentar este código de aquí. Y lo estamos reemplazando por este otro código. Aquí estamos siendo un poco... usted dice, bueno, pero tengo más código que antes, claro, pero aquí estamos contemplando una situación que antes nos contemplábamos, que es el rechazo de la promesa por algún error que no sea este no entry. Nosotros, para ser estrictamente, digamos, justos en la comparación, debiéramos eliminar esta sección de aquí y allí estamos comparando exactamente las dos funcionalidades equivalentes. Para verlo así, primeramente, vamos a compararlo de esta manera. Fíjense que yo aquí estoy de vuelta llamando una función de callback. Hasta acá no hay gran diferencia. Sí es cierto que yo puedo concentrarme en situaciones de error, cada una en una función. Aquí me concentro en el caso de éxito, de que la promesa se haya cumplido, y aquí en el caso de rechazo, en el caso de que la promesa se haya rechazado, de manera más modular. Si yo quisiera contemplar esto aquí, tendría que agregar otro if, donde preguntar si el error es otro error que no sea este, bueno, ahí y se produjo un error que no sea este, y entrar a tratarlo. Haría un poco más complejo este código. Esa complejidad es reducida de algún modo en tener dos funciones diferentes para tratar la situación de error y la situación de éxito. Voy a dejarlo así como está para ser más amplio que lo que fuimos aquí. Bien, hasta aquí no se ven todavía grandes diferencias. Ya la vamos a ver cuando tratemos de, o cuando utilicemos promesas también para abstraer esta función con el write file, para evitar este callback tenerlo aquí dentro. Esto lo vamos a ver en un video siguiente. Nos vemos en el próximo video.